Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que he titulado el tema de hoy, lo que hoy quiero compartir, hermanos, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Más abundante de lo que pedimos. Bien, vamos a ir a Segundo de Reyes. Y hemos estado viendo que Dios llamó a un hombre llamado Eliseo. Eliseo estaba trabajando, quizás era alguien que tenía posibilidades, porque nosotros encontramos que él tenía, cuando estaba trabajando, tenía 12 yuntas y Dios lo llama a través de un profeta poderoso llamado Elías. Cuando Eliseo es llamado por Elías, Eliseo se despide de su familia y lo sigue. Se convierte en el servidor de Elías. Esto quizás por unos 15 años, quizás más, estuvo sirviendo a Elías. Simplemente sirviendo. Pero al mismo tiempo viendo cómo Dios estaba con él. Seguramente viendo cómo Elías amaba a Dios, cómo Elías oraba y cómo iba siendo restaurado conforme a la promesa de Dios el pueblo de Israel, en gran parte, no en su totalidad, porque el rey Acab, el rey de aquel tiempo, no se volvió completamente a Dios. Después su hijo, el hijo de Acab, llamado Ocosías, también fue un rey malo, que incluso cuando enfermó porque cayó del palacio donde estaba, quién sabe qué estaba haciendo, se cayó y se enfermó por esa caída y quería consultar a un ídolo de los filisteos. Y Dios envió a Elías para que le dijera que acaso no había Dios en Israel. Y este hijo de Acab también murió. Pero después quedó otro en su lugar. Y así es como inicia en Segundo de Reyes, capítulo 3. Dice en el versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Así que Joram, el hijo de Acab, empieza a reinar. Y esto sucede cuando Josafat, el rey de Judá, ya tenía 18 años reinando. ¿Cuándo fue esto? Bueno, esto fue mucho después de la conquista de los jueces, de los reyes como Saúl, David y Salomón, que unieron a toda la nación de Israel, que fue cuando hubo la época de dorada. Pero después de eso se dividió. La nación de Israel se dividió y entonces en el área sur se llamó la casa de Judá o el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. Ahí siguieron reinando los descendientes de David, por amor a David. Por eso lo que hacemos como papás determina en gran medida lo que sucede con nuestros hijos. Pero en el reino del norte estuvieron otros reyes y se llamó la casa de Israel o el reino de Israel. Por eso es que nosotros en el libro de Reyes, como ahorita estamos, encontramos rey de Judá y rey de Israel. En el norte empezó a reinar Joram, hijo de Acab. Él reinó 12 años. Bueno, durante ya tiempo atrás había existido guerra entre estos reyes. Pero Josafat de alguna manera quiso tener paz y lo que hizo fue que emparentó
con Acab. Así que hizo cierta paz. Dice aquí, hablando de Joram, versículo 2, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. No como su padre, Acab. Dice, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el primer rey de Israel, que había levantado ídolos, becerros de oro para que fueran adorados, y entonces así hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Bien. Versículo 4 empieza a hablar acerca de Mesa, rey de Moab. Dice aquí que este rey de Moab daba tributos de animales al rey de Israel. Pero cuando muere Acab, este rey Mesa de Moab se rebela. Piensa y dice, esta es mi oportunidad para que ya no esté yo bajo el yugo de Israel. Así que prepara su ejército. Entonces, Joram prepara también su ejército y manda a traer a Josafat. Va a hablar con él y le dice, oye, mira, el rey Mesa, el rey de Moab, se ha rebelado contra mí y necesito hacer guerra, porque si no, no solo va a dejar de darme tributo, sino que va a empezar, va a querer entrar a mi territorio. ¿Estás conmigo, sí o no? Y Josafat entonces le responde, vamos al versículo 7, ¿sí? Estamos en Segundo de Reyes 3, y dice el 7, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él, o sea, Josafat respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Ah, muy bien. Dice, oye, ¿y por dónde iremos? ¿Qué camino vamos a tomar? Versículo 8, le responde Josafat, por el camino del desierto de Edom. Versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y, atención, el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Bien, ahora, una vez más, vamos a ver aquí cómo estaba la situación. Finalmente, o momentáneamente, rey de Israel se había unido con el rey de Judá para ir a la guerra. Y más hacia el sur estaba un rey más, que de alguna manera estaba en paz con Josafat, que era el rey de Edom. Así que esos 3 reyes unen sus ejércitos y van a atacar a Moab, van a rodearlo, así del sur, rodeando el Mar Muerto. Pero cuando ellos llegan ahí, sucede que después de 7 días en el desierto tienen sed, se les acaba el agua. Ahora, aquí hay 2 actitudes. Vamos a empezar con esto, ¿sí? Porque lo más importante no son las cosas que nos suceden. Lo más importante son las actitudes que tomamos. ¿Cómo respondemos? Eso es lo más importante. Así que cuando se presenta esta adversidad, dice que el rey de Israel, versículo 10, segundo de Reyes 3:10, el rey de Israel dijo, que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Fíjense, Joram, el rey de Israel, le echó la culpa a Dios. ¿Sí? Dijo, Dios nos trajo aquí y a los 3 reyes para que sin agua y empezando a desfallecer, seamos atacados por Moab. Y hasta aquí lleguemos. Fíjense, esa mentalidad, esa idea, esas palabras expresan lo que había dentro. Su relación con Dios no estaba bien. Y como su relación con Dios no estaba bien, entonces estaba buscando a quién culpar.
y estaba culpando a Dios de la situación que estaba viviendo. Sin embargo, Josafat dice en el versículo 11, más Josafat dijo, no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque alguien responde y dice, he aquí tenemos a Eliseo, el siervo de Elías. La cuestión es, ¿por qué Eliseo estaba ahí? No habían ido a la guerra. ¿Qué tenía que ser un profeta en el ejército? Bueno, pues miren, desde ahí están como los infiltrados. Elías se había infiltrado, Eliseo se había como infiltrado en el ejército. Simplemente había ido porque Dios tenía un propósito, porque Eliseo era guiado por el Señor. Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías. Y por su persistencia, porque había visto a Elías ser llevado en un remolino, en un torbellino, había recibido ese poder, esa unción. Así que Eliseo estaba ahí. Cuando dicen eso, Josafat dice en el versículo 12, este tendrá palabra. Y descendieron el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Moab a donde estaba Eliseo. Fíjense, no lo mandaron a traer, ¿sí? No dijeron, pues tráiganlo, que venga, que era lo más natural. No, sino que fueron. Creo yo que ahí hubo la actitud, sobre todo de Josafat, porque él ya había visto la victoria de Dios. Él ya había experimentado que se había reunido una multitud contra él y que al humillarse, un profeta había hablado y había dicho, no pelearán ustedes, sino que yo pelearé. Y Josafat ya había visto cómo Dios peleaba las batallas. Por eso es que dijo, no habrá profeta. Y descendieron a donde él estaba. Cuando llegan ahí, ustedes en el lugar de Eliseo, ¿qué actitud hubieran tenido? Si ven a tres reyes que vienen, pásele, pásele, mis reyes, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan, Eliseo le dice a Joram, ¿qué tienes conmigo? ¿Y qué tengo yo contigo? ¿Por qué no vas a consultar a tus profetas? A los profetas de tu papá, a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Pero le dice Eliseo, si no fuera, porque aquí está Josafat, ¿sí? Por respeto a él, yo sigo aquí, ¿sí? Dice versículo 14. Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Así le dice a Joram. Versículo 15. Mas ahora tráiganme un tañedor, o sea, alguien que toque el arpa o la lira. Y mientras él está tocando, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido también alguien que tocara? Ahora, ¿por qué Eliseo pidió que alguien tocara? Exacto, porque cuando alabamos a Dios, cambia la atmósfera.
La atmósfera no era una atmósfera ni de esperanza todavía. Era una atmósfera de confusión, de cierto desánimo, de cierto temor, de incomodidad. Porque Eliseo confrontó a Joram y le dijo, si no fuera porque está aquí Josafat, yo no te mirara, no te podría ver a ti, pero porque está Josafat, voy a hacer lo que me pide. Entonces, empieza la adoración, empieza a tocar y viene la mano de Dios sobre Eliseo. Y entonces Dios le da palabra a Eliseo. Ahora, esto es lo que me llama mucho, quiero enfatizar y me llama la atención. Versículo 16. Así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque el Señor ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios en ese momento les prometió? Les dijo, hagan en este valle, hagan estanques, pónganse a rascar y encuentren la manera de que el agua sea retenida, porque no va a llover, no va a tronar, pero este valle se va a llenar de agua. Porque eso es lo que ellos pedían, lo que ellos necesitaban. Pero como Dios es mucho más abundante para darnos de lo que podemos pedir o siquiera imaginar, dice el versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos del Señor, pues entregará también a los moabitas en vuestras manos. O sea, ellos ya lo que estaban pidiendo era por lo menos saber cuál era el plan de Dios y qué hacer para tener agua. Dios dice, yo les voy a dar agua, pero no solamente eso, yo les voy a dar la victoria, porque yo soy misericordioso, yo soy sobreabundante, yo doy siempre más de lo que me piden, solo que necesitan pedir. Y efectivamente dice en el versículo 20 que por la mañana cuando se ofrecía el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. La tierra se llenó de aguas. ¿Pero qué estaban haciendo? Ofreciendo un sacrificio. Así que hay una relación estrecha entre poder recibir más sobreabundante de parte de Dios con buscar su dirección, humillarse, adorar, obedecer y estar en comunión con Dios. Porque ese sacrificio era para decirle, Señor, vamos a ir a la guerra, pero no vamos solos. Tú vas con nosotros. De tal manera que se llenó el valle de agua. Pero interesante que en el campamento de Moab, por el reflejo del sol, ellos vieron las aguas rojas. Y fíjense lo que ellos interpretaron, ¿sí? Eso es sangre, la sangre está corriendo porque ya se pelearon entre ellos. Es lo que quisiera el enemigo. Y esa era la mentalidad de él. Ah, pues como yo soy traicionero, ellos también ya se traicionaron. Venga, vamos por el botín. Entonces arranca su ejército y van para supuestamente tomar el botín y resulta que no hay botín. Dice en el versículo 24, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y todavía penetrando sus ciudades,
y destruyendo, conquistando, como lo que Dios había prometido anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Ahora vamos al capítulo 4, veamos cómo inicia, porque hay un contraste, porque aquí encontramos a Eliseo con 3 reyes, pero en el capítulo 4 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces esta mujer ya era una viuda. Hasta cierto punto pobre, porque no tenía para pagar lo que debía. No sabemos qué había pasado, no sabemos por qué debía. Lo que dice aquí es que de lo que debía se iban a llevar a sus 2 hijos. Chicos, me imagino todavía. Entonces Eliseo, ¿sí?, le dice, no te preocupes, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir que no pasó eso. Eliseo lo que hizo fue una pregunta, ¿y qué tienes en tu casa? ¿Con qué cuentas? La viuda empezó no, pues no tengo joyas, no tengo animales, no, lo que tengo es un poco de aceite en una vasija. Y Eliseo le dijo, muy bien, pídeles a tus vecinos, reúne lo más que puedas de vasijas y empieza a llenarlas. Enciérrate con tus hijos y hazlo así. Y esta mujer creyó. Así que fue y empezó a pedir prestadas vasijas. Y entonces empezó a vaciar el aceite y ya se llenó. Tráigame otra. Y se llenó también. Tráigame otra. Y los niños empezaron a brincar. Sí, sí, mamá, tráigame otra. Y empezó a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Tráigame otra. Mamá, ya no hay. ¿Qué? Ya no hay. Ya no hay. Ya están llenas todas, sí. Bueno. Y ya no salió más aceite. Entonces esta mujer fue emocionada y le dice a Eliseo, oye, mira lo que pasó. Bien, véndelo. Véndelo, págale a aquellos que les debes. Y todavía lo que te queda, que sea para que vivas tú, tengas el sustento, tú y tus hijos vivid de lo que quede, dice en el versículo 7, segundo de Reyes 4:7. ¿Qué había pedido ella? Ayuda para que sus hijos no fueran llevados. ¿Qué fue lo que Dios les dio? Les dio para que sus hijos no se los llevaran, pero para que vivieran también, para que tuvieran para comer. Porque nuestro Dios da más sobreabundantemente de su amor, más de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Ahora después, a partir del versículo 8, dice que también un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Ahora ya no es una viuda, ahora es una mujer importante. Yo no sé qué vería esa mujer en Eliseo, que fue con su esposo y le dijo, oye, ese es un varón de Dios.
Dios está con él. Tengo que aclarar que eran tiempos difíciles, tiempos de hambre, más adelante lo menciona. Pero aún en esos tiempos había gente como esta mujer que tenía una buena condición, una buena situación económica. Así que dice, vamos a hacerle un lugar donde él descanse. Cuando él pase por aquí, que él pueda llegar a ese lugar, tenga donde dormir, donde descansar. Y efectivamente le hicieron un lugar para que él pudiera llegar y pudiera estar ahí. Entonces, Eliseo, que tenía a su criado llamado Giesi, dice en el versículo 13, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. Fíjense, ¿cómo había estado ella? ¿Cómo había estado? Solícita. ¿Y qué había mostrado? Esmero. ¿Ok? Entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjense, ahí la base de darle, ella no pidió. Ella no pidió. Pero ahora Dios mismo, a través de Eliseo, le mandó a decir con Giesi, ¿qué quieres que te haga? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, versículo 16 le mandó a decir, el año que viene por este tiempo abrazarás un niño. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella no pidió específicamente un hijo, pero yo creo que sí lo deseaba. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que quería el niño o que no lo quería? Sí. El detalle fue que no sabemos la razón por la que su esposo, pues ya estaba un poco pasita, ¿verdad? Un poco viejito. Ya no podía tener ya hijos. Pero por esta palabra tuvo un hijo. Ahora dice, más adelante, versículo 18, dice que el niño creció. De tal manera que iba con su papá, fue al campo. Pero cuando estaba en el campo, el niño empezó con un dolor de cabeza. Dijo, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y se desvaneció. Y el papá dijo, rápido, llévalo con su mamá. Ya saben que la mamá es la que sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces lo llevan con la mamá y la mamá toma al niño, lo toma aquí en sus brazos, en su regazo, en sus piernas. Y lo tiene ahí, pero ahí estuvo sentado hasta el mediodía, versículo 20, y murió. Cuando el niño muere, ¿qué creen que hizo la mamá? La mamá tomó al niño y dijo, bueno, no sé qué pensar, pero el que me lo dio fue Eliseo, por oración de Eliseo, por palabra de Eliseo. Así que llevó al niño, Eliseo no estaba ahí, ¿sí? Y ponen al niño, lo puso en la cama. Y le mandan a avisar a Eliseo. Eliseo estaba más al norte, estaba hasta el monte Carmelo, donde Elías clamó a Dios para que fuego descendiera. Y cuando le dan el aviso de que el niño murió, le dice a Giesi, toma mi báculo y vas y lo vas a poner sobre él. ¿Sí? Pero ni la mujer estuvo tranquila, ni Eliseo, sino que la mujer llegó hasta donde estaba Eliseo y Eliseo le dijo, está bien, voy contigo. Y cuando ellos van,
Dice en el versículo 34, 33, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. O sea, se metió con la mamá, entraron a donde estaba el niño, cerraron la puerta y oró al Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo Eliseo? Oró, habló con Dios, ¿sí? Dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Yo no sé si en algún momento la mujer pensó, bueno, con esos años que disfruté al niño fueron suficientes. No sé qué haya pensado ella, yo quiero a mi hijo de vuelta. Lo que sí sé y lo que sí vemos aquí es que aunque el niño había muerto, el Señor lo resucitó para que siguiera estando con su mamá, porque había propósito para esa familia. Así que vemos a Dios actuando, respondiendo, dándole más de lo que piden a los reyes, a 3 reyes, a 2 mujeres. Y ahora vamos a ver, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Otra vez había hambre. ¿Por qué había hambre otra vez? Por el pecado seguramente. Porque no todos estaban volviendo al Señor. Pero dice ahí que los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces salió uno de ellos y encontró hierbas como parra montés. Hagan de cuenta que se encontró verdolagas. ¿Eh? Y encontró también calabazas silvestres. Y las agarró. Y dijo, pues con esto que se haga la sopa. Entonces llegan, Jesse está haciendo la sopa, lavan bien la verdura, la desinfectan, la tallan bien, la hacen trocitos y la empiezan a echar, ¿verdad? Sí. Le ponen ¿qué se le pone? No sé si le pusieron su ajo, su cebolla y su cilantro también. Bueno, el chiste es que hacen el potaje, hacen una gran olla y cuando empiezan a comer, no sé cómo les supo, si les supo amargo, dijeron, esto está feo, esto está envenenado. Eliseo, aquí hay muerte. Y Eliseo dice, tráiganme harina. Toma harina, la echan en el potaje, pruébenla, cómenla, ya no hay muerte, ya no hay veneno. Y entonces dice sí que no hubo más mal en la olla. Versículo 41. 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. ¿Qué tenían ellos? Hambre. ¿Cuántos panes había?
20 panes. ¿Cuántos hombres eran? 100. Pero quizás como en el caso cuando Jesús alimentó a 5,000, eran 100 hombres, pero con sus familias. ¿Sí? ¿A poco creen que nomás? Sí, luego los hombres son los más comeloncitos, pero ¿a poco creen que nada más eran ellos? 100 familias. Así que cuando el siervo de Eliseo ve los 20 panes, ya se los estaba saboreando. Dijo, ay, ahora sí vamos a tener para cenar con un cafecito, desayunar con un atolito, después volver a cenar con una leche con chocolate, y empezó a hacer cuentas ahí. Y Eliseo le dice, dales a estos 100 hombres. Señor, pero se van a acabar. Dáselos, porque no se va a acabar, es más, va a sobrar. Es decir, que las cuentas que estaba haciendo Jesse, si así era, solo me lo imagino, de que iba a desayunar, a cenar y a volver a desayunar pancito, sí se cumplió, porque sobró. ¿Por qué sobró? Porque Dios es más sobreabundante en lo que da. Así que mi pregunta es, ¿qué tiempos estás viviendo? ¿Estás enfrentando batalla? ¿Tiempos de guerra? ¿Sí? Si estás enfrentando esos tiempos de guerra, necesitamos buscar que Dios nos hable, pedir que Dios intervenga y humillarnos. Y yo te quiero decir que Dios no solo te va a dar la victoria, te va a dar más allá de la victoria. Ahora estás pasando escasez, tienes acreedores, están en peligro tu familia. Bueno, pues quiero decirte que el Señor no solo quiere que tu familia esté a salvo, sino quiere que tu familia esté bien, que tenga lo necesario, que tenga lo suficiente. ¿Eres alguien que sirve a Dios? ¿Eres alguien que sirve a Dios con tu riqueza o con tu capacidad económica, como lo hizo la mujer? ¿Eres alguien que sirve a Dios como esos hijos de los profetas que querían separarse para Dios, que querían aprender a servir, a ministrar? Bueno, pues quiero decirte que el Señor tiene mucho para darte. Quiere seguirte bendiciendo. Así que vamos a regresar a Efesios, capítulo 3. Y en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, hay una declaración con la que iniciamos. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero, ¿cómo inicia esta oración? Porque este es el final de la oración. Así culmina la oración. Así termina la oración Pablo, aquí en Efesios. Pero ¿cómo la inicia? Dice, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que estén arraigados y cimentados en amor, y así sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Así que el clamor, la oración que ahora nosotros tenemos que hacer, nos corresponde hacer y podemos hacer, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Si el hombre interior es fortalecido, lo demás lo podremos ver, lo podremos alcanzar. Es más, podremos ver cómo Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos o de lo que imaginamos. Dios quiere darnos eso, pero ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a suceder? Ahora es al ser fortalecidos y al estar arraigados y cimentados en Cristo, al conocer el amor juntamente con los santos. El amor de Dios lo podemos experimentar. No es de conocerlo y de entenderlo aquí en la cabeza, no, es de experimentarlo aquí adentro de nosotros, es de experimentar ese amor, es poder experimentar que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado ni nos dejará. Eso es lo que va a traer confianza, eso es lo que va a traer fe, eso es lo que va a traer ánimo, eso es lo que nos va a hacer actuar como Jesús quiere que actuemos. Eso es lo que va a hacer que vivamos para Él, que le demos la gloria y que podamos rendir todo lo que estemos pasando y todo lo que estemos enfrentando. Vean, estos ejemplos de lo que vimos hoy, aquellas personas que pidieron entender la voluntad de Dios, aquellas personas que pidieron la ayuda de Dios, aquellas personas que clamaron para que el profeta Eliseo les diera una palabra y que se cumpliera lo que Dios dijese a través de Eliseo, recibieron mucho más. Pero hay que pedir. Y hay que pedir bien. Así que es tiempo de pedir. Sí, es tiempo de pedir. Está bien pedir. Y hay que hacerlo de todo corazón. Amado Jesús, esta mañana venimos a ti, te damos gracias porque tú has estado con nosotros desde antes que despertáramos, tú ya estabas con nosotros. Tú sabías todo, Señor, lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a vivir. Y ya estabas aquí. Ya estabas preparándote para abrazarnos, para consolarnos, para hablarnos, para fortalecernos. Y si nos dimos cuenta antes o no lo hicimos, en este momento tu palabra nos los declara, que necesitamos ser fortalecidos y pedir, y que recibiremos más abundante de lo que pedimos, o de lo que entendemos, o de lo que imaginamos. Y por eso es que tú recibes la gloria, Señor. Porque cuando recibimos de ti, a su vez, nosotros te damos la gloria a ti. Se nota que estás con nosotros. Se nota que hay respuestas. Se nota que está tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos ayudes a creer y a confiar que tu bendición es mucho más sobreabundante de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te rogamos, Señor, que tu amor se manifieste, que tu misericordia se extienda una vez más y que tú seas con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.